Bueno, pues unas palabras, como siempre, breves de introducción para la conferencia de hoy, que me parece a mí que nos va a venir muy bien como complemento de la charla que tuvimos en la conferencia de la semana anterior, ¿no? La dimensión humanista de la cultura, ¿no? Para subrayar aspectos importantes que también don Miguel Ángel Garrido el otro día decía, contrastándola con otros relatos, etcétera, ¿no? Bueno, don Vicente López Ibor es un prestigioso jurista, y aunque quizá no quiera que lo digamos así claramente para no herir la vanidad, pero hay que decirlo porque es la verdad. Además es escritor, además es empresario, es doctor en Derecho, se formó en Harvard y también en el IES de la Universidad de Navarra, ¿verdad? Que es otro centro también muy prestigioso, ¿verdad? Es presidente de la Federación Europea de Asociaciones del Derecho de la Energía, presidente de bufete de abogados, López Ibor Mayor, asociados, ¿no? Es cofundador de algunas instituciones, Formen Chairman y catedrático de la Universidad de Comillas, ¿no? Profesor de la Profesor de la Universidad de Comillas, ¿no? Y autor de diversos libros y publicaciones. Y nos he preguntado, supongo que padre de familia, ¿no? Padre de familia de dos hijos, un chico y una chica, una estudia que estudió en Icade y otro en San Pablo. ¿Alguna estudia medicina también o no? No, tengo hermanos, sobrinos, de todo, de la familia, pero hijos no. Es que, pero algunos, ya no lo sepáis, pero su padre fue un gran psiquiatra de España, muy conocido en el mundo entero, ¿no? Pues don Vicente, muchísimas gracias y te vamos a escuchar con gran interés. Un placer. Muchísimas gracias, rector. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Un verdadero gusto estar esta tarde aquí con ustedes, con vosotros, de la mano de este gran rector que es don Juan Moya y en este sitio tan emblemático, en el pleno centro del Madrid recuperado después del COVID. A mí me gusta mucho el programa que se ha confeccionado, no porque participe yo, que soy un modesto conferenciante, sino por el carácter que tiene y el título, liderazgo ético. Yo he sido alumno que es una de las cosas de las que más me blasono en el ámbito de la trayectoria que he tenido, he sido alumno becario de programas de liderazgo internacional. En concreto en los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, recibí una beca que la verdad es que fue un gran alimento profesional no por lo económico, sino por la facilidad y por las posibilidades de conocimiento y de apertura de una realidad que luego ha sido el eje central de mi vida profesional, la energía, como decía el rector, y valoro mucho ese carácter de los programas de liderazgo adjetivados, como en este caso se hace en el Real Oratorio con el término ético. La verdad es que la exigencia ética es una exigencia permanente y singularmente de nuestro tiempo. En la intervención que he preparado leeré algunas cosas, un poco fundamentalmente para centrar la cuestión, aunque probablemente, y espero que no les aburra esta parte, puede resultar un poco un tronco común con otras intervenciones que se han producido ya o que se puedan producir a lo largo del curso, pero creo que es necesario hacerlo así. Y luego ya entraré un poco más en rasgos de la contemporaneidad, en línea posiblemente con el anterior conferenciante, sin perjuicio de la indudable calidad del mismo, pero yo haré mi apunte sobre los temas de cultura, humanismo y los rasgos de humanización o deshumanización a que nos podemos confrontar en la sociedad contemporánea. Pero primero quiero decir algunas cosas sobre humanismo y cultura y luego ya los vamos poniendo en relación, los vamos entrelazando los dos, porque a mi juicio el humanismo, como creo que ya se habrá destacado, es la naturaleza del hombre y la cultura es el ser en su despliegue y relación con el mundo. Y por consiguiente, los valores de uno y otro, desde luego desde la perspectiva de la inspiración o de la raíz cristiana, deben tener unas vías permanentes
de comunicación. Además de las vertientes del conocimiento, de los saberes, del arte, de los componentes estéticos y éticos, los dos deben participar de fuentes comunes, como son la dignidad del hombre, la libertad y su proyección en el ámbito de la comunidad. Y da una vertiente, una faceta muy especial ese carácter o esa asociación entre humanismo hacia la cultura y la cultura desde el humanismo. Por eso decía antes que a mi juicio son vasos comunicantes. La relación entre el humanismo y la cultura es permanente y esencial. La cultura constituye un eje central de la preocupación humanista y sin sensibilidad cultural difícilmente surge el perfil humanista. El humanismo es un rasgo característico, históricamente reconocible y ponderable de la cultura moderna, cuya aportación y vinculación con los ámbitos del pensamiento y las artes es de especial significación. El término humanismus, como ya conocen, fue acuñado en 1808 por el teólogo alemán Friedrich Manuel Nietmayer para referirse a las enseñanzas medias centradas en el estudio de los clásicos griegos y latinos. Aparece por vez primera impreso en el título de un libro publicado en Turingia, en Jena, la ciudad por cuya universidad pasaron grandes figuras germanas del 800, Fichte, Hegel, Schiller. El autor definía con este término una filosofía de la educación y un sistema pedagógico que se proponía la enseñanza y promoción de los saberes que se consideraban más propiamente humanos. Las lenguas y literatura antiguas, la filosofía, la historia. Su acuñamiento guardaba relación, pues, con los Studia Humanitatis, que correspondían a la denominación coloquial asignada a los programas de estudio en las universidades italianas en el siglo XV, derivados del término de uso común en aquel periodo humanistae. Por consiguiente, desde esta perspectiva, la raíz etimológica del término humanismo aparece más próxima a los programas de estudios de las enseñanzas clásicas que a un ideal filosófico o corriente de pensamiento definido. También el término deriva del humanitas, de Cicerón, frecuentemente usado por Petrarca. Fue el poeta Ariosto, al parecer, quien le dio definitiva carta a naturaleza y lo interpretó en el sentido del homo sum humani nihil amelianum puto de Terencio. Humanista existía en las lenguas cultas de Europa desde el siglo XVI para designar a los estudiosos y cultivadores de las letras griegas y latinas y acreditados escritores de lenguas modernas. Cervantes lo emplea por lo menos en 3 ocasiones, una de ellas en la novela del licenciado Vidriera. La cultura grecorromana se encuentra pues en la raíz del espíritu humanista y en el contenido central de la naturaleza y el fundamento del hombre como ser protagonista y clave de la creación. Retórica y poesía también son 2 ejes centrales de los humanistas y de los grandes autores clásicos, Cicerón, Horacio, Virgilio, Aristóteles, Plinio, Lucio. El punto de partida de todo humanismo debe ser su concepto de la naturaleza humana. Naturaleza y razón como pilares centrales de la cultura griega. Jaeger ha puesto de relieve esta correlación entre humanismo y tradición clásica, pero también la razón. En el aristotelismo y en el tomismo, en el sentido más específico en que nos es ofrecido por un pensamiento metódico, yo añadiría, quizá con expresión contemporánea, culto, racionalizado, que permitiría añadir de expresividad humanista, porque se adhiere al concepto de la naturaleza humana y al concepto clásico del hombre como un ser racional. El humanismo renacentista nos abre un elenco prodigioso de voces culturales y estéticas de enorme calidad, además de las ya mencionadas: Lorenzo Valla, Bassani, Pico della Mirandola, Nicolás de Cusa, Coluccio Salutati, entre otros muchos, y por supuesto Erasmo, Vives y Tomás Moro. Para Philipp Art, el humanismo es un movimiento de espíritu, a la vez estético, filosófico, científico y religioso, que comenzó en Italia en el siglo XIV, vivió con vida desigualmente brillante desde el siglo XV en Francia, España, Países Bajos, Alemania e Inglaterra, especialmente, y en otros países de Europa, podemos añadir Hungría y Polonia. Se desarrolló plenamente en el siglo XVI para en el XVIII expresarse como una nueva corriente de pensamiento y de arte. Preparado desde largo tiempo antes por las vías sucesivas de la cultura medieval e intensificado por la difusión y el gusto de las obras griegas y latinas, se caracteriza por un esfuerzo a la vez individual y colectivo y social, unas veces apasionado y otras crítico, susceptible de revalorizar al hombre y su dignidad.
Humanismo también en el corazón de la cultura de aquel periodo, como antes decía. No en vano las artes, la literatura, la música dan cuenta de la vida de determinada época y ambiente, permitiendo al hombre tomar conciencia de sí mismo, tomar el pulso de su tiempo o de otras épocas históricas, cuando somos espectadores de las obras del pasado. Son a la vez expresión de su siglo y memoria de otro, en lo que tienen de tradición de sí mismas, e intuición de futuro, por lo que de él anuncian o adelantan, y aún capaces de alcanzar perpetua vigencia, por lo que de atemporal pudieran encerrar. El humanismo, como decía en mis notas iniciales, implica un interrogante esencial: ¿qué es el hombre? Una interpelación clave sobre la naturaleza humana y su dignidad. La dignidad, que es el código que identifica la naturaleza humana, distinguiéndola del resto de los seres de la creación y dotándole de unas características de protección especiales. Las protecciones jurídicas, en términos de reconocimiento por parte de la comunidad jurídica internacionalmente organizada, vendrá más tarde, llegará mucho más tarde, en el siglo XX, pero ya hay un reconocimiento natural de que la dignidad está intrínsecamente vinculada a la naturaleza del hombre y que por eso éste necesita de esa protección a todos los efectos. El concepto de dignidad humana es como el de libertad, con el que queda intrínsecamente vinculado un concepto trascendental, al contener la fundamentación moral de lo que puede ser considerado como un derecho del hombre, como un derecho humano en sentido general. Por eso las personas no pueden lesionar gravemente o actuar contra la dignidad de la que son acreedoras, desarrollar comportamientos, conductas, actitudes indignas, contrarias a la naturaleza del hombre. De ello hay múltiples ejemplos, desgraciadamente, a lo largo de la historia, forma parte de la historia. La dignidad humana no se expresa solo como un concepto jurídico, sino como una posición moral y como una posición ética. No solo como un derecho político, deriva del valor intrínseco de la persona que la hace única e irrepetible en el centro de la creación. Cabe también afirmar que la dignidad se formula al menos se ha formulado en el mundo del pensamiento al menos desde dos perspectivas: una humanista, a la que nos referimos y sobre la que nos prodigamos en estas anotaciones, la otra kantiana. Esta última trae causa de nuestra autonomía personal, también citada. Desde el ámbito humanista, la dignidad será el rasgo que nos diferencia del resto de los seres de la creación. La conciencia es la presencia de un criterio absoluto en un ser finito, el anclaje de ese criterio en su estructura emocional, por estar presente en el hombre gracias a ella y no por otra cosa, lo absoluto, lo general, lo objetivo. Hablamos también de conciencia como parte de la dignidad humana. No hay conciencia sin disposición a formarla e informarla. Un médico que no está al tanto de los avances de la medicina quizá actúe sin suficiente conciencia. Y lo mismo quien cierra ojos y oídos a las observaciones de otro que le hacen fijarse en aspectos de su proceder que quizá no ha advertido. Sin tal disposición, solo en determinados casos podemos hablar de que existe conciencia. Tengo aquí unas notas sobre la libertad y la comunidad y el puente entre las dos, que a mi juicio es la comunicación. Estará en el texto escrito, pero creo que no es preciso volver sobre ello. Será una constante de ese tronco común de todas las intervenciones. Tendrán ocasión de leerlo, si les interesa, en el texto escrito. Vamos a la cultura. El ser y la cultura, la relación con el mundo. ¿Y qué entendemos por cultura? Con la palabra cultura se indica en sentido general todo aquello con lo que el hombre afana y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales, físicas, humanas. Hace más humana la vida social mediante el progreso de las costumbres e instituciones. Hace más humana la vida social tanto en la familia, en los círculos más íntimos, como en el conjunto de la comunidad, en la sociedad civil, como hoy diríamos. Y finalmente, a través del tiempo, expresa, comunica y conserva las grandes experiencias y aspiraciones para que puedan servir a sí mismo, a la comunidad en la que vive y, por extensión, al conjunto, si fuera un
reconocimiento de cultura universal para el conjunto del género humano. La cultura humana presenta necesariamente un aspecto histórico y social, y el término también asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico. En este sentido se habla de la pluralidad de culturas, que efectivamente en sentido sociológico e histórico existe, y no solo existe, sino que se proyecta cada vez con mayor intensidad. Estilos de vida común y diversos escalas de valor encuentran su origen en la manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de comportarse, de establecer leyes e instituciones, de desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la belleza. Será difícil distinguir perfiles humanistas y humanismo sin indagar sobre el ser y la naturaleza humana, la vocación y el destino del humano, ni cultura sin cultivo de las humanidades, ni sensibilidad para formar, producir y cultivar un proyecto humano en búsqueda de perfeccionamiento personal y armonía con los demás. La cultura, como el humanismo, empieza y acaba en el hombre, en cuya expresión adquiere auténtico sentido. La cultura es vigía de la inteligencia, la voluntad, el conocimiento con relación al mundo sensible, a la facultad de saber y adquirir conocimiento y de discernir entre los hechos de la realidad. Importante este hecho, la capacidad de elección vinculada al hecho cultural, optando por la belleza, los valores en el corazón de la cultura o la búsqueda de la verdad, su destino último. El hombre culto desde una perspectiva humanista es indisociable del deseo de saber y de aprender, de conocer más y de la necesidad de formarse en el sentido pluridimensional como personas con ansia de perfeccionamiento ético y de contribución a la comunidad. En el ámbito del humanismo, del pensamiento del humanismo cristiano, el pensamiento de raíz, del humanismo de raíz o inspiración cristiana, yo quiero hoy traer aquí una frase, me parece maravillosa, de el Papa Pablo VI, que prestó además una atención, me parece que permanente en su pontificado, al tema de la cultura, el hecho de la cultura y el humanismo creo que penetra una parte muy importante de su pontificado y es expresión finalmente de los resultados del Concilio Vaticano II. El 8 de diciembre de 1965, en la clausura del Congreso, dirige unas palabras muy bonitas y vibrantes, muy conocidas, a los hombres de la cultura que estaban reunidos en audiencia ante él, hablándoles de la fe como la gran amiga de la inteligencia. Eso también es cultura. A todos vosotros, dijo, los artistas que estáis enamorados de la belleza y que trabajáis por ella, poetas y literatos, pintores, escultores, arquitectos, músicos, hombres del teatro y cineastas, a todos vosotros, la Iglesia del Concilio os dice por vuestro medio, si sois amigos del arte verdadero, sois nuestros amigos. Hoy como ayer, la Iglesia tiene necesidad de vosotros, el mundo en el que vivimos tiene la necesidad de belleza para no caer en la desesperación. La belleza, lo mismo que la verdad, es lo que infunde alegría en el corazón de los hombres. La palabra o el término cultura, como el término humanismo al que antes nos referíamos, admite múltiples definiciones. Diré que admite muchísimas más definiciones que el término humanismo. Deriva de la raíz latina colere, cultum, cultivo, cultivar. Cicerón emplea, como es sabido, en las Tusculanas la expresión cultura animi en el sentido de educación espiritual, y Horacio en las epístolas lo utiliza en el mismo alcance y significado. Cicerón afirmó el espíritu como la tierra necesita cultivo. Cultura es filosofía, es el cultivo del espíritu. Sobre la ciencia y el humanismo también hago una reflexión en el texto que está escrita, pero y con mención a también un pequeño relato sobre el humanismo científico en los siglos XIV, XV, XVI. Una parte de ello tomado de algunas lecturas de un gran maestro ya desaparecido, bien conocido en España, y relacionado con los ambientes familiares a los que antes se refería el rector, don Pedro Laín Entralgo.
y en un análisis maravilloso de la historia de la ciencia, especialmente de los siglos XIV, XV y XVI, entra con todo rigor y con profundidad de análisis en esas cuestiones que yo lo que hago es sintetizarlo. Pero hay un punto al que no se refiere en su extraordinario trabajo el profesor Laín Entralgo, que yo sí quiero decir, tiene un carácter quizá más contemporáneo, pero me parece que a lo largo de la historia ha aparecido también una dualidad conceptual o una falsa dualidad conceptual que es bueno mencionarla. Es más de tipo metodológico, pero yo creo que es bueno recordarlo. La ciencia se vincula siempre al conocimiento racional bien fundado, cosa que así debe ser, pero se ha reconducido tradicionalmente o convencionalmente solo a las ciencias de la naturaleza. Eso es muy habitual. Y pese a los esfuerzos de algunos pensadores, por ejemplo, Dilthey, no hay muchas veces una referencia explícita a las ciencias, no de la naturaleza en este caso, ya digo con carácter, si queréis, más sociológico, a las ciencias humanas, cuyo abanico también es extraordinariamente grande, cuyo método también es igualmente científico. Aquí el lenguaje a veces nos juega alguna mala pasada. Humanismo y cultura y tiempo contemporáneo. Muchas veces cito incluso en temas que no tienen que ver con la naturaleza, de programas como el que vosotros, en el que vosotros participáis, sobre los temas específicamente humanísticos, en otros ámbitos del mundo profesional o del mundo económico. Yo no pocas veces he citado la parte primera de la intervención recogida en el libro tributario del diálogo entre el Papa Benedicto XVI y el entonces cardenal Ratzinger y Habermas, porque me parece que las primeras palabras, prácticamente la primera página del texto del entonces cardenal Ratzinger es sensacional, porque pone, además del debate de fondo entre razón y fe, hace una reflexión que me parece que he recogido casi literalmente, no sé si literalmente, pero casi literalmente lo que me interesa con vosotros significar es la descripción sobre la base, insisto, o el contorno de ese diálogo intercultural entre fe y razón, de la aceleración del tiempo histórico en el que vivimos, porque me parece que es un elemento central para el análisis de la dimensión humana de la cultura y los tiempos actuales. La aceleración es un componente central que impacta de manera clarísima sobre el ser humano, sobre la sociedad en la que vive y sobre los modelos de expresión y de interpretación e identificación de los hechos culturales y, por supuesto, sobre el factor humano y, por tanto, la vertiente humanista. Dice el cardenal, el Papa, en la aceleración del ritmo de los desarrollos históricos que estamos viviendo aparecen dos factores que son particularmente sintomáticos de una evolución que antes se daba con mucha mayor lentitud. Es decir, la aceleración, la velocidad en que suceden los acontecimientos puede alterar el alcance y la interpretación de los mismos. El primero es el surgimiento de una sociedad de dimensiones mundiales, la globalización, en la que los distintos poderes políticos, económicos y culturales, por eso también traigo la cita, son cada vez más interdependientes y se tocan y se compenetran en diversos ámbitos. Aceleración de los acontecimientos, globalización, impacto sobre los hechos políticos, económicos, naturalmente, podríamos aquí añadir tecnológicos y culturales, salvo que situemos a los tecnológicos entre lo cultural y lo económico con trascendencia geopolítica. Interdependencia a veces me permitiría yo interpretar de alcance regional, otras veces de alcance global, y otras veces una interdependencia menos homogénea, otras veces más fragmentaria.
El otro aspecto, el otro factor, es el crecimiento de las posibilidades que tiene el hombre, aceleración, es decir, por un lado alcance, como si fuera una economía de alcance, y el otro profundidad, posibilidades que tiene de producir y de destruir, lo que plantea un mayor hincapié de lo habitual en la cuestión del control jurídico y moral del poder. Y por consiguiente, la cuestión de máxima urgencia de cómo las culturas, al encontrarse la interrelación de las culturas, puede hallar base ética capaces de fijar adecuadamente la convivencia entre ellas y de construir una estructura jurídica común responsable del control y del ordenamiento del poder. El Papa Benedicto XVI, el teólogo intelectual Joseph Ratzinger, en su diálogo con Jürgen Habermas, el filósofo, sobre razón y fe y religión, bajo el subtítulo Dialéctica de la secularización, penetra en su reflexión también sobre la interculturalidad y sus consecuencias, destacando que en estos campos, en los distintos ámbitos culturales, ya no hay uniformidad, ya que todos están marcados por tensiones radicales en el seno de su propia tradición. En el seno de su propia tradición. Hemos hablado de aceleración, de globalización, de profundización, de posibilidad de conflictos, mayores capacidades de producción y de destrucción, es decir, lo bueno y lo malo. Y aquí estamos hablando de posibles conflictos nacidos ad intra, pero con expresión global ad extra. Ratzinger subraya que este hecho no afecta únicamente a la cultura cristiana, sino a las otras grandes expresiones culturales y religiosas, el islamismo, el hinduismo y el budismo, porque éstas presentan cuanto menos tensiones semejantes. En nuestros días doy un enorme salto también de personalidades, con el debido respeto hacia el pontífice, pero me parece que también es interesante tal vez para vosotros. He rescatado esta cita de actualidad de Remy Brahe en Manicomio de Verdades. Ha afirmado que la cultura es una dimensión básica de lo humano. No tuvo que esperar a la revelación bíblica para prosperar, pero dio un giro decisivo cuando esta última llegó a su cumplimiento con el cristianismo. La cultura se degradó de la soberanía que ostentaba y que todavía tiene por la tentación para reclamar para sí misma, pero al mismo tiempo se le otorgó un lugar y un valor propios. La cultura no consiste solo en que la humanidad se forme espontáneamente para atender su propia comunidad, es más bien un esfuerzo para responder a la llamada y desafío de lo que es anterior y superior al ser humano. ¿Qué dicen los textos jurídicamente oficiales? Pues desde el Sistema de Naciones Unidas, la organización que, como todos sabéis, especializada en los campos de ciencia, cultura y comunicación, la UNESCO, define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, añade, además de las letras y las artes, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Rasgos, pues, de una sociedad, de una comunidad, de los valores, son las artes, las letras, la belleza, la estética, pero también el ser, las tradiciones y las creencias. En su discurso ante la UNESCO, el 2 de junio de 1980, el Papa Juan Pablo II afirmaba que la dimensión primera y fundamental de la cultura es la sana moralidad, la cultura moral. La Gaudium et Spes afirma que es propio de la persona el no acceder a su plena y verdadera humanidad, sino lo es a través de la cultura. Bueno, pues esto digamos que es la parte general, la parte, si fuera un texto jurídico diría la parte dogmática, ya entramos en los tiempos modernos, si se quiere, en los que ya sé que se habla de transhumanismo, de poshumanismo y de otras tantas cosas, quizá fueron abordadas en la exposición anterior. Y aquí lo que quiero decir es que una vez más el hombre, el ser humano,
se encuentra ante el reto que señalaba el Papa Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, en ese diálogo con Habermas, entre los límites de la conciencia, la responsabilidad del ser humano, la adecuada utilización de las capacidades técnicas y de los descubrimientos científicos. Y hoy vivimos una nueva etapa. Hemos hablado del Renacimiento, podríamos hablar de la Edad moderna, de la Edad Media en sus distintas etapas, de la Edad, la época clásica, grecorromana, latina, pero hoy probablemente podemos definir los tiempos que vivimos como la era digital, ¿no? Si pasamos revista a los acontecimientos tecnológicos que han tenido lugar tan solo en los últimos 20 años, nos daremos cuenta que la incidencia en la vida ordinaria de la mayor parte de las personas es extraordinaria, en razón primero del grado de la densidad del tiempo que dedican a utilizar esas herramientas tecnológicas para su vida ordinaria, cotidiana, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Los aparatos terminales de telecomunicaciones, los aparatos de computación para el trabajo profesional o para el desarrollo de las redes sociales y tantas otras cosas. Todo eso ha sucedido apenas en los últimos 15 años. Naturalmente, los ordenadores personales traen causa de las investigaciones, especialmente en el ámbito del Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde el año 1940, y el ordenador personal pues desde los años 1970, y la famosa www.com pues trae causa de digamos el periodo de la década de los 80 del pasado siglo, pero realmente, así como a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la significación de los nuevos descubrimientos dan lugar a un avance extraordinario en el ámbito de la industrialización, del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico, de la urbanización, de la creación de las ciudades, particularmente por el descubrimiento de la electricidad. Es decir, los periodos como digo, inicios del siglo XX, los descubrimientos de Edison, de Tesla, de Schwamm en el otro lado del Atlántico, crean un mundo nuevo. Lenin llegó a decir que Rusia eran los soviets y la electricidad en los años 20 del siglo pasado. La electricidad como vector de transformación del conjunto de las energías primarias produce un cambio extraordinario en los modos de vida de todas las sociedades desarrolladas. Hoy no podríamos atender una lectura como la que tenemos ahora, porque no habría luz, o tendríamos una mayor incomodidad, no podríamos tomar el ascensor para ascender y tantas otras cosas, no habría internet. Y los terminales de comunicaciones también estarían sufriendo extraordinariamente. Pero es que hoy a ese desarrollo tecnológico se le suma con gran potencia el de las plataformas digitales. Y entonces el hombre quizás empieza a creer de nuevo una suerte de Dios bajo la tierra, y puede llegar a desnaturalizar los elementos fundamentales de la vida humana, de los sustratos del humanismo al que antes nos referíamos y de los valores culturales. Por tanto, yo creo que hay que mantenerse un tanto en guardia ante esos hechos y su evolución, sin en modo alguno menospreciarlos ni restarles sus enormes capacidades y elementos positivos, que los tienen de manera extraordinaria. Los tienen en el mundo de la economía, los tienen en el ámbito de la vida social, los tienen en el ámbito de la vida científica, en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Yo, sobre todo, este ángulo o vertiente o dimensión de los aspectos benéficos del desarrollo tecnológico, no tengo la menor duda. Tengo más dudas sobre la falsa confianza del hombre en sí mismo, de no ser capaz de poner límites al desarrollo, a las potencialidades de desarrollo
de determinadas capacidades de creación, en este caso científicas, del ser humano. Porque me preocupa un tanto la interpretación, o bastante, que se hace o que yo leo de los términos transhumanismo o poshumanismo. Me parece una banalización del desarrollo y de la correlación entre descubrimientos tecnológicos y sociedad humana. Y creo que ahí sí que debemos estar atentos. A mí el hecho de que se llegue a contemplar en el marco de estas tendencias, por calificarlas de algún modo, no sé si es el más adecuado, tendencias culturales, la muerte como una enfermedad, me produce cierto escalofrío. De hecho, debo reconocer, quizá el rector me pueda sacar de esta duda, de hecho no sé muy bien qué quiere decir eso. Es decir, el llegar a interpretar la muerte como un paso intermedio, como una enfermedad, por congelación de los seres humanos, por puesta en suspensión de la vida física durante un periodo, de la capacidad de retomarla en el futuro, creo que produce un cierto escalofrío, y me parece que en ese tipo de ponderaciones estamos yendo demasiado lejos. Desde el momento en el que el gran maestro de ajedrez, Kasparov, pierde con Deep Blue, un ordenador, una partida de ajedrez, y entonces ese ordenador, estamos hablando del año 1997, ha transcurrido ya más de 15 años, pierde con un ordenador de 12 toneladas. Hoy probablemente solo podría hacer un ordenador de este tamaño, un micro procesador. Pues creo que se pone también en jaque la capacidad del hombre para marcar los límites de esa dimensión humanista a que antes nos referíamos, y por tanto la interpretación y entendimiento de la cultura. Porque si no, entonces tenemos una concepción extraordinariamente funcionalista de todo lo anterior. Si leemos en Wikipedia, por ejemplo, qué significa el concepto de humanismo, no es que sea un término polisémico, es que es súper polisémico. Hay todo tipo de reflexiones e interpretaciones, por el ángulo que ustedes quieran recogerla, según adoptemos según veamos su definición desde el ángulo histórico, simbólico, sociológico, antropológico, universal, particular, de organización, por actividad extraordinariamente funcionalista. Yo creo que es necesario ese pozo y esa relación con la herencia humanista y con los profundos bienes civilizatorios y culturales. Para terminar, bueno, aquí en el texto final verán algunos datos que yo creo que son bastante expresivos de lo que estamos hablando. Antes me refería a que los nuevos desarrollos tecnológicos tienen ese alcance al que se refería el Papa Benedicto XVI. Todavía no habían llegado a producirse, pero he actualizado información sobre los usuarios de Google, de Facebook, de Amazon o de Twitter, y es impresionante. 4.000 millones de personas, 2.000 millones de personas, 1.500 millones de personas, etc. Es decir, la capacidad de incidencia, de intervenir, no digo en la cultura, pero sí en las pautas de comportamiento, en los procesos, en las tendencias, de marcarlas, pues evidentemente son, creo, potencialmente muy relevantes. Jimmy Wales, al fundar Wikipedia en el año 2001, dijo: miles de personas por todo el mundo, de todas las culturas, trabajan juntas en armonía para compartir libremente información clara, objetiva e imparcial. No sé si fue un tanto excesivo el ejercicio de autoafirmación de su indiscutiblemente extraordinario y revelador proyecto empresarial. Pero la revista Nature consideró que la codificación científica moderna que se realizaba a través de Wikipedia era tan confiable, al menos como la Enciclopedia Británica. Bueno, y no quisiera terminar mis palabras de hoy sobre una mención a cultura, humanismo y clima. Porque yo creo
que ese es un aspecto muy importante y que forma parte de la dimensión humana de la cultura. Y que además es una parte contemporánea, exigida por la comunidad internacional, pero sobre todo exigible a nuestra conciencia y a nuestra condición de personas en un ámbito cultural como es el propio del siglo en el que vivimos, con sus certezas y con sus incertidumbres y desafíos de extraordinaria importancia. Aquí leeré un párrafo de Laudatio Si, que dice: la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo. Recordemos lo que dijo el Papa Benedicto XVI, para combatir este calentamiento, al menos las causas humanas que lo producen o atenúan. Es verdad que hay otros factores como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y el eje de la Tierra al ciclo solar, pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles que afecta al corazón del sistema energético mundial. Bueno, es una llamada, una apelación, es mucho más largo, he querido simplemente extractar, quizá por el carácter muy directo, casi técnico, que el Papa Francisco hace para llamar la atención y reclamar sobre un hecho de gran trascendencia y creo que extraordinariamente vinculado con hoy y global y afectante a toda la comunidad internacional y de manera muy particular a las nuevas generaciones. Yo creo que la dimensión climática o ambiental es una vertiente cultural muy importante del tiempo que vivimos y que debe ser protegida como parte de la dignidad de hacer posible el perímetro de aplicación, si dijéramos en términos jurídicos, de la dignidad humana del futuro. Y un epílogo que lo he tomado de Carlo Martini: el fuego que arde y el fuego que quema. Carlo Martini, en un bellísimo libro, habla del fuego que arde y el fuego que quema. Este último con los imprevistos indeseados de la vida que pueden cambiar el curso de los acontecimientos, una grave enfermedad o cualquier tipo de desgracia que dé al traste con todos nuestros proyectos. Y el fuego que arde son las emociones positivas y vibrantes, la belleza del mundo, del conocimiento, la aspiración del saber, la relación fructífera con los demás, cada momento de perdón, de alegría, de consuelo o amor, la manera de afrontar estas situaciones entre el fuego que arde y el fuego que quema es también la expresión de una respuesta desde la cultura y una constante apelación a la actitud y al ideal humanista. Muchas gracias. Pues después de esta brillante y intensa exposición, seguramente nos ocurrirán algunas preguntas, ¿no?, que queramos hacerle a Vicente. Yo tengo una preguntilla brevísima, que es una frase de Churchill, solo una frase, que en plena caída de las bombas en la guerra de Inglaterra, le pregunta a un ministro suyo, probablemente del gabinete: señor Churchill, ¿no cree que podríamos recortar un poco del Ministerio de Cultura en este momento que nos están cayendo las bombas para traspasarlo al Departamento de Guerra, parte del presupuesto? Se quedó pensando, esto es real, probablemente chupando el puro unos segundos, le miró y le dijo: contésteme una cosa, entonces, ¿para qué estamos luchando? Le corta la cultura y le contesta: ¿para qué estamos luchando? Pues sí, una vez más, Churchill acertaba. Yo creo que en esa película tan maravillosa del momento en el que él toma la decisión después de la tan controvertida elección en el Partido Conservador Británico, en el que le cuesta casi más obtener el apoyo entre los suyos que entre los partidos de la oposición cuando forma el gabinete de guerra. A los jóvenes les recomiendo muchísimo, cuando vayan a Londres, que al lado de Buckingham Palace se vayan a un basement, a un sótano
que se llama el Gabinete de Guerra, el War Cabinet. Y ahí verán cómo se desarrollaban los acontecimientos de la resistencia británica en la Segunda Guerra Mundial y el papel que jugó Winston Churchill. Pues sí, yo creo que ha acertado una vez más Churchill poniendo el acento en los temas principales. Lo hizo en muchas ocasiones y en ese momento, evidentemente, parte de esa cultura que él ya había tenido en el ámbito de la defensa como en el almirantazgo antes de ocupar el puesto de ministro y luego de primer ministro, él bajó, como se ve perfectamente en la película, a hablar con la gente en el metro y a preguntarle qué posición adoptarían, ¿no? Un poco en línea con la reflexión y la consideración que hacías. Y el pueblo británico pues contestaba unánimemente que quería defender las libertades y también la dignidad en aquellos momentos en que se parecía tan inminente la ocupación de Hitler sobre el Reino Unido. Gracias. Bueno, primero... Me la quito. Pues bueno, muchas gracias por la conferencia que me ha encantado, ¿no? Creo que hablo por todos. Y bueno, aprovechando que sabe mucho de energía, que se dedica a eso, quería preguntar esto de las energías limpias y bueno, un poco pues la energía nuclear, que si un coche eléctrico o algo de gasolina, ¿qué hay de verdadero en pues opciones éticas de ir a energías renovables y desde su punto de vista pues que no sé si hay también un poco de fábula, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y no sé cómo nos podemos guiar. Y luego, y también una pequeña cosa, el tema que está de actualidad del precio tan alto de la energía. Parece que Europa pone impuestos para que vayamos a las energías verdes y tal. Si considera que eso, bueno, que es un camino que está bien. Vaya pregunta. Pues varias preguntas en esa pregunta. Bueno, yo creo que desde el punto de vista, digamos, filosófico y la dimensión moral, yo estoy muy de acuerdo con las palabras últimas que mencionaba sobre el cuidado de la casa común. Creo que hoy el cambio climático y la erosión del planeta Tierra es real, y creo que no solo es real, sino que es indiscutible. Y creo que hablar de unanimidades a este respecto es difícil, pero el consenso de la comunidad internacional, científico internacional, es amplísimo y más que reconocido, y evidentemente hay un riesgo muy grave, un peligro muy grave, y hay muchos ejemplos en literatura científica en estos momentos fundamentalmente detectados en el ámbito de fenómenos extremos pero de carácter local que se están produciendo en muchos lugares de la Tierra, y los fenómenos que traen causa de los análisis que se han hecho haciendo las muestras correspondientes de medición meteorológicas, no solo de los últimos años, sino la secuencia desde los últimos 150, pues ponen de manifiesto que efectivamente nosotros tenemos que alcanzar los descensos de la reducción de emisiones y los objetivos de descarbonización que se plantean en general por la comunidad internacional. Yo en eso estoy completamente de acuerdo, y celebro que el sistema internacional, la comunidad internacional, si queréis, por simplificar, pivotado, en este caso liderado por Naciones Unidas, y también al que pertenece España como miembro de la Unión Europea, tenga un papel, digamos, muy determinado en esa lucha contra el cambio climático, contra los efectos perniciosos de los gases de efecto invernadero. Creo que es un tema mucho más importante de lo que parece, y que no solo se trata del deber general de conservación
de la naturaleza, sino también que afecta al modo de vida y de desarrollo de partes enormes en muchas regiones del planeta, de la Tierra. Y tenemos la obligación de atenderlo. Y sobre todo vuestra generación tendrá un enorme reto y desafío en ese campo, por el que nos veremos, si no, desagradablemente sorprendidos en muy poco tiempo. Y esos objetivos de 2030-2050, a mi juicio, debemos atenderlos. Luego, en términos morales no tengo duda. En términos políticos está claro que es una prioridad en la que yo creo que debería haber acuerdo amplísimo entre las formaciones políticas, cualquiera que fuera su signo ideológico. Sería muy razonable que así lo fuera. En términos éticos, creo que es una exigencia ética que todos debemos también atender. Debe estar en los planes de estudio, en los planes de educación y de formación, el cuidado del planeta y el mejor conocimiento de estos datos, para que no sea una falsa controversia, sino que se pongan de manifiesto hechos, a mi juicio, tan incontestables como a los que me he referido. En el ámbito de las políticas energéticas hay como consecuencia de eso dos novedades. Una es el que las políticas energéticas ya son, especialmente en el mundo occidental, es verdad que es el mundo más rico, más desarrollado, y que por tanto es más fácil hacer y pedir estas exigencias que en el mundo menos desarrollado, que necesita una ayuda mayor, a veces con una menor finura en las tecnologías que se utilizan, pero para atender necesidades básicas del suministro energético, del aprovisionamiento del suministro de energía eléctrica, a veces fundamental incluso para sobrevivir. Pero en Europa y en el mundo occidental, estas políticas se han tomado en serio y forman parte de climáticas, me refiero, y forman parte de la política energética. Los temas de protección ambiental en Europa se incorporan al Tratado de Roma ya en el año 86 y a partir de ahí pues constituyen parte del acervo europeo y que como sabéis bien, se incardina en los Estados miembros de los países, forma parte de nuestra legislación habitual y no son básicamente cuestionados ya prácticamente por nadie. Hace más de 30 años que están en nuestro derecho y en nuestro sistema, digamos, de valores y de funcionamiento económico. En la energía ahora llegan con mayor fuerza, pero coincide con otro hecho de carácter puramente económico y tecnológico, que es el desarrollo de la innovación tecnológica. De tal manera que hoy pueden desarrollarse tecnologías limpias con un menor esfuerzo y coste económico de lo que ocurría en el pasado. Eso es un hecho que plantea una transición energética que no es fácil, porque lo nuevo no acaba de desaparecer y lo necesitas para que funcione económicamente la sociedad y las industrias, y lo nuevo está emergiendo, pero necesita un poco más de tiempo. Pero las energías limpias y renovables, sinceramente, con independencia, como digo, de interpretaciones de carácter político o intereses de naturaleza económica o empresarial, son un vector indiscutible. Su presencia en el mix de aprovisionamiento energético, quien tenga la posibilidad de ponerlas en marcha. España lo tiene. España tiene sol, tiene viento, tiene recursos hidráulicos y pues debe beneficiarse de ello. Hoy habrá un suministro energético más de proximidad y evidentemente eso es una bendición de Dios, tener esas facultades, esa capacidad de tener fuentes autóctonas de energía que hay que saberlas utilizar bien y hay que saberlas utilizar para el beneficio de todos. Y ese es otro de los retos culturales, en este caso, en la utilización de los bienes económicos, energéticos y climáticos. Perdón por la tan prolongada y extensa respuesta. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Y en relación con el último tema que ha tratado la pregunta, yo tengo a veces, ¿usted cómo argumentaría frente a aquellas personas que dicen que una de las partes fundamentales para el desarrollo económico de cualquier nación o de cualquier pueblo significa muchas veces tener una energía de producción barata? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿O qué es lo que mucha gente dice? Al final, en esta transición se está provocando a lo mejor un retardo o una paralización de ciertas economías o de cierto desarrollo en favor de implantar una serie de energías que todos vamos a estar de acuerdo serían las ideales para cuidar nuestro entorno,
¿Pero qué está provocando? Pues que al final tengamos que retraer mucha riqueza para poder implantarlas. Y luego también otra cosa que yo no sé si se dice mucho, y es que muchas veces la producción de estas energías, por ejemplo, la eólica, en la producción, en la extracción de todos esos materiales que se necesita para crearlas, se está contaminando muchísimo más de lo que se podría contaminar con las energías que hasta ahora se han ido utilizando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, las energías renovables a las que antes me refería, o energías limpias, tecnologías limpias, hoy son las que son, mañana irán evolucionando, no son incompatibles en este proceso de transición con las energías convencionales, que seguirán estando en los ¿cómo se llama?, mix, en las estructuras de aprovisionamiento de fuentes energéticas durante un tiempo. Eso no quiere decir que desaparezcan de un plumazo, ni mucho menos. En la reciente reunión de la Cumbre del Clima se ha hablado de disminución del carbón, pero no de desaparición del carbón, precisamente atendiendo a la preocupación que manifestabas. Pero está claro que la transición son renovables y otras tecnologías convencionales. Entonces la discusión mucho más está en cuáles de esas tecnologías van a acompañar al desarrollo de las energías renovables, que ya son en coste a veces sensiblemente más baratas que las energías convencionales, y esta es la realidad. Lo que pasa es que muchas veces en materia económica no se levanta el velo de toda la transparencia y la estructura de costes de las instalaciones. Pero, por ejemplo, se habla de energía nuclear, está siendo grabada la intervención, y yo no tengo ninguna dificultad en decir que yo no soy antinuclear, pero creo que hoy lanzar un nuevo programa nuclear para tratar de resolver los problemas puntuales, y probablemente por un diseño no muy adecuado de los mercados en la España de hoy, sería no resolver el problema. Porque para que un nuevo programa nuclear se ponga en marcha necesitaremos por lo menos 10 años. ¿Y quién va a ser el actor económico que ofrezca garantía para el desarrollo y construcción de esas plantas nucleares? ¿Quién va a hacerlo? Y además hay alternativas más baratas, más rápidas, más económicas. Hay que también reorganizar los mercados y alinearlos con esos objetivos de descarbonización. Y hablar de una manera muy transparente, explicar la nueva, en este caso, realidad de la energía también a los ciudadanos. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo pedagógico para que no se mezclen aspectos que pudieran tener alguna ideológica con aspectos que están en el ámbito del análisis tecnológico, de la estructura económica y de los compromisos climáticos que habrá que atender, porque si no, extender la vida de determinadas instalaciones convencionales pensando que los precios son más baratos cuando muchas veces no lo son, pues lo que pondrá es en mayores dificultades de capacidad de volver a tener empleo, personas que en un momento dado pueden quedar desatendidas porque son desplazadas de esas industrias o de esas producciones, y eso hay que plantear ese relevo con la agilidad y con la capacidad necesaria y sin engañar a nadie. Es el aspecto, me parece, más importante también de estos procesos de cambio industrial. Echo de menos un comentario, aunque sea breve, de la crisis de comunicación, antes lo hablábamos un poco, desde los gabinetes de prensa de las eléctricas y compañías hasta la gente. ¿Por qué la gente no entendemos por qué la luz ha subido rocketed, a lo bestia, ¿no? La gente no puede entenderlo. No es una crisis comunicativa aposta por parte de las eléctricas. Hay una rotura de la comunicación hacia el periodista que le explica al público. Bueno, no lo creo. Yo parto de la base de la buena fe de las instituciones y en este caso también hoy en día el sector energético es muy amplio en los actores. Hay muchas voces. Aunque evidentemente las voces de quien tiene más capacidad de presencia en el sector pues son muy importantes, pero hay muchas voces. Lo que pasa es que efectivamente yo coincido con el sentido de la pregunta, en el que hay que comunicar con más claridad, explicar las cosas en un sector complejo como es el de la energía, por ejemplo, explicar elementos geopolíticos
de lo que está ocurriendo es perfectamente razonable y perfectamente inteligible, y eso permitiría poner de relieve que no es la primera crisis del gas que tenemos, que no es la primera vez que España tiene dificultades con sus proveedores de gas porque Europa no es dependiente energéticamente y, entre otras cosas, por eso necesita utilizar sus energías autóctonas, y si son limpias, mucho mejor, porque ha tenido que hacer un mercado interior de energía para poder disponer de todo ello. Pero claro, Europa no tiene petróleo, no tiene gas, tiene un transporte básicamente fundado en los combustibles fósiles, y los proveedores de ese tipo de industria pues han construido una parte muy importante de su sistema económico sobre la fortaleza energética, y Europa está pinzada desde el norte y desde el sur por esos grandes proveedores de energía y otros en el ámbito internacional. Pero también tiene que ver con el diseño de la estructura de los mercados y el funcionamiento de esos mercados es muy importante. Y lo que coincido completamente es que hay que abrir más y con más claridad, sin intereses puramente económicos o políticos, el debate energético, para que lo conozcan bien los ciudadanos, sepan cuáles son los factores reales que participan del coste de la factura energética, cuáles de esos van directamente al precio, cuáles no intervienen en la energía, cuáles son las tecnologías que hoy participan del mercado en España y en Iberia, que es el mismo mercado. Nosotros formamos un único mercado con Portugal, cuáles tienen que ver y nos vienen de Francia, qué otras no nos afectan, y cuál es el verdadero precio de cada una de las energías cuando van a los mercados libres. Que eso yo creo que es otro análisis muy importante, y qué tipo de sociedad queremos en España y en Europa en los próximos 15, 20, 25 años. Bueno, se ve que ahora hay que organizar otra conferencia sobre la energía, ¿no? Y entonces, volviendo un poco al tema más central de la conferencia, comentaba hablando de la cultura y decía cultivo del espíritu, cultivo de las humanidades. También se podría relacionar quizá con esto lo del Papa Benedicto XVI sobre razón y fe. Con con estos valores, o con esta orientación de lo que debería ser la cultura, ¿qué podríamos hacer aquí en España? Porque creo que estamos un poquito lejos, ¿no?, en planes de enseñanza y de cultura en general con relación a este enfoque. Pues seguramente muchas cosas. Yo creo que primero, programas educativos conformes a ese ideario. Yo creo que eso es muy importante y hace falta articularlo, pero los mimbres están. Yo creo que hay una parte muy, muy importante, a veces no tan visible, los educadores españoles que participarían de ese ideario, y poner en marcha instituciones como esta casa, que defienden esos valores y esos idearios, y afianzarlas y apoyarlas y promoverlo y fomentarlo, y luego ser consciente cada uno de nosotros en la vida humana y cultural, y a veces también salir al paso con valentía, que forma parte también de la dimensión humanista, de aquellas cosas que violentan este tipo de valores. Y yo creo que esa es otra de las obligaciones y de las misiones de las personas que tienen convicciones, y convicciones como las que hemos intentado expresar en la tarde de hoy, de base humanista, de defensa de la persona, de su futuro, de su marco de relaciones natural, de su estilo de convivencia, y que deseablemente se escuchen más y con más fuerza esas voces que otras, que lo que quieren es pues atenuarlas o orillarlas, o que no se atiendan con la fuerza suficiente. Yo creo que, por ejemplo, la voz de la dignidad humana tiene una fuerza extraordinaria, y que cuando se mira a la sociedad en su conjunto, la voz y la fuerza de la dignidad humana es una fuerza invencible. Y es verdad que luego entramos en los catálogos jurídicos y hacemos un análisis más minucioso, a veces con interpretaciones más creativas, pero en sus bases fundamentales, los aspectos del contenido material de la dignidad humana como defensa del ser y de su valor y de su
y de su estructura, con vocación también, con aliento trascendente, me parece que tiene una fuerza extraordinaria. Pues no se nos ocurre ninguna pregunta más. Un gran aplauso.